Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Solamente hay dos conectados, Carolina y Guille Sí, Costanzo. Capaz que tenían que rendir alguna otra materia o qué raro, ¿no? no, la verdad que no sé, pero es raro. Sí. Sí. Bueno, voy a esperar unos minutitos y bueno, les doy la clase a las dos porque la verdad que quiero como seguir avanzando, quiero aprovechar que me encuentro un poquitito mejor, obvio que todavía no del todo, pero es decir, el problema como más grande que tuve es que tuve neumonía, entonces la tos la voy a seguir teniendo. Disculpen que capaz que en la mitad de la clase me pongo a toser porque se me extendió, me hice un par de estudios y me dijo la médica clínica que por lo menos a veces un mes más continúa la tos. Entonces, esa es la parte que más me cuesta cuando doy clase, la tos y el tema de que me empiezo como a agitar. Por eso trato de ir ahora como despacio, pero bueno, me siento mejor que el miércoles pasado, eso es lo importante. Así que la idea es seguir hablando. No sé si puedo darles la hora y media, lo que siento es eso, ¿no? Porque de hecho, les soy sincera, la alta médica todavía no la tengo. Sí tengo el alta en el sentido que no contagio más, pero me estoy haciendo, después el post-COVID es bravo, me tengo que hacer como varios estudios. Ahí se conectó Lucas, así que ahí somos, y ahí estamos, ahí uno, dos, tres conectados. Pero bueno, lo importante, les quería comentar, la clase de hoy es continuar con lo que es poder legislativo, ya vamos a encarar lo que es derecho parlamentario, quiero avanzar lo que más pueda hoy, y si quieren, para la clase que viene, como para empezar a leer, y yo les voy adelantando los temas, vean el tema ya de inmunidades, inmunidad de opinión en el artículo 68, inmunidad de arresto en el 69 y desafuero en el 70. Como yo les voy a ir diciendo los temas de una clase a otra, como que ustedes puedan comenzar a, por lo menos, que les den una leidita. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Me fijé, el segundo parcial es el 14 de junio, así que por suerte vamos a tener a partir de hoy 6 clases más, así que vamos a llegar bien con poder legislativo, y después lo que le tengo que preguntar a Daniel, que creo que él me había dicho a principio del cuatrimestre que de algo de tributario. Pero lo que está bueno que siendo el parcial del 14 de junio tenemos 6 clases por delante. Bueno, les decía que en la clase de hoy seguimos tres conectados, Sí. no hay más. Hola, profe. ¿Cómo algo de tributario? No escuché, perdón. Bien, no, le voy a preguntar tributario, ¿no vieron con Daniel? Nada, todavía. ¿Cómo? Ahí se me cortó. Sí, derecho tributario, con Daniel no vieron. Sí, algo vimos. Ah, bueno, entonces mejor, porque yo recién estaba comentando que el parcial es el 14 de junio. Entonces nos están quedando 6 clases para poder legislativo, por ende Vamos ahí a se llegar bien. vamos a llegar bien. Ah, por suerte ahí se están conectando más, ahí ya somos... Porque no escuché algo tributario como me interesaba, que decía que íbamos a ver algo más. Mira, lo voy a consultar con Daniel si quiere que yo en definitiva abarque algo de tributario, si lo vieron o no con él, y después ya para la clase que viene les digo qué les parece. Perfecto, perfecto, gracias. No, de nada. Yo lo que le estaba diciendo es eso, que al ser el parcial, vuelvo a repetir lo mismo un poco para los que se van conectando ahora. Al ser el parcial, el 14 de junio, ahí estuve contando los miércoles, no tenemos ningún feriado, nada, y entonces ya tenemos 7 clases, la que di la semana pasada y 6 clases más. Conmigo la idea es que tienen que ver las 2 bolillas de poder legislativo. Cuando hablo de 2 bolillas me estoy refiriendo al plan viejo. Pero bueno, poder legislativo de los 3 poderes es el más largo. Así que con 6 clases por delante vamos a llegar más que bien con poder legislativo. Les comentaba entonces, para los que se están conectando ahora, que en la clase de hoy yo lo que quiero comenzar con lo que es derecho parlamentario. Lo que es derecho parlamentario lo van a encontrar, o como dice el programa, organización internas de ambas cámaras, lo van a encontrar en la Constitución Nacional, en el capítulo 3,
Fíjense que dice el título, disposiciones comunes a ambas cámaras. Capítulo 3, dentro del Poder Legislativo, ¿no? Obvio. Disposiciones comunes a ambas cámaras. Este tema, si bien en la Constitución tiene el título como disposiciones comunes a ambas cámaras, lo importante es que ustedes sepan que estas atribuciones, cada una de las cámaras la ejerce en forma independiente y por separado. Vamos a ver después en qué casos actúan en forma conjunta, que son los casos de Asamblea Legislativa. Pero si bien el título, para no equivocarse, habla con disposiciones comunes a ambas cámaras, sí son comunes, porque acuérdense que el capítulo primero se refería a las disposiciones de la Cámara de Diputados, el segundo, disposiciones de la Cámara de Senadores, y estas serían disposiciones comunes a ambas cámaras, pero a no equivocarse que no las ejercen ambas cámaras en forma conjunta, sino que son atribuciones que cada una de las cámaras las ejerce en forma independiente y por separado. La primera que vamos a ver es lo referente al juicio de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ¿Alguno tiene la Constitución a mano? Es la primera parte del artículo 64, si lo pueden leer. Ay, ¿qué hice con el vaso? ¿Pueden ir leyendo que voy a buscar el vaso de agua? Acá ya lo tengo. Dale. Todo el artículo, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Bueno, ahora vamos a ver que cuando ustedes lean estos artículos que les decía que corresponde a derecho parlamentario, en cada una de las disposiciones hay como varios institutos. ¿Qué les quiero decir con esto? Con relación a este punto sería la primera parte. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Esto es una facultad, es decir, la reforma de 1994 mantuvo, es una facultad histórica que tienen cada una de las cámaras. Fíjense que es una facultad, ahora vamos a ver en un ratito unos fallos, pero es una facultad privativa y exclusiva y discrecional que tienen cada una de las cámaras del Congreso, que consiste precisamente en la admisión o en el rechazo del legislador que intenta incorporarse por parte del cuerpo. Es decir, es una facultad que cada una de las cámaras tiene, acuérdense siempre por separado, una facultad política, exclusiva, discrecional de cada una de las cámaras que consiste en esto que yo les decía, ¿no? Admitir o rechazar el diploma del legislador que intente incorporarse a la Cámara. Si ustedes leen lo que sería la parte de prerrogativas, cuando vean derecho parlamentario van a encontrar que hay prerrogativas individuales y prerrogativas colectivas. Esta sería una prerrogativa colectiva. ¿Cómo funciona? Ahora vamos a ver, porque acá tenemos que ver un poquito de la justicia electoral para ver qué facultad tiene la justicia electoral y qué facultad tiene cada una de las cámaras del Congreso. Entonces, yo les decía que es una atribución que tiene cada una de las cámaras acerca de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros y examinan, en definitiva, la legitimidad en concordancia, fíjese, algunos artículos que yo les voy a citar, que ustedes ya saben, de los artículos 46, 48, 54 y 72 de la Constitución Nacional. Para esto, yo les decía recién que tenemos que delimitar lo que es la justicia electoral y las cámaras del Congreso. La justicia electoral va a efectuar todos los controles a fin de garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios y los derechos de los electores, partidos políticos y candidatos. Por ende, lo que podemos decir que hay como una delimitación de competencia, las que va a tener que realizar y desarrollar la justicia electoral y esta atribución en definitiva que tiene cada una de las cámaras del Congreso. Por decirlo, constituyen como competencias de la 46, 48, 54 y 72. Le estoy contestando a Lucas. Les decía que hay una delimitación de competencias entre los organismos jurisdiccionales y la Cámara. ¿Cuáles serían las competencias de la justicia electoral? Todos los conflictos que se suscitan en la etapa preelectoral, referidos, por ejemplo, al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, edad, residencia,
el cupo femenino, que cuando lean la parte del cupo femenino, puede ser que si lo leen en un libro que no esté actualizado, no tengan la ley 27.412. Esta ley 27.412 es la ley de paridad de género en ámbitos de representación política. Ley de paridad de géneros en ámbitos de representación política. ¿Y qué es lo que establece esta ley? Es una ley que fue sancionada el 23 de noviembre del 2017. Esta ley concretamente establece que en la lista de candidatos al Congreso de la Nación, sean diputados o senadores, deben ser realizados de manera intercalada, así exactamente lo dice él, que el primero o la primera, es decir, porque puede ser o bien un diputado varón o una diputada mujer, vaya intercalando varones y mujeres desde el primero hasta, en definitiva, el último de los suplentes. Es la ley, les vuelvo a repetir, 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política. Entonces, volviendo con el tema, yo les decía que constituyen atribuciones, en definitiva, de la justicia electoral, todo lo suscitado en les dije, referidos a los requisitos de edad, residencia, cupo femenino. En cambio, en la etapa electoral, son todos, lo que hace la justicia electoral es lo referido al escrutinio de los votos emitidos y a la proclamación de los candidatos elegidos. ¿Por qué me voy un poco con la parte electoral? Porque lo que hace la Junta Electoral es, en definitiva, es la que está autorizada a emitir la copia del acta del escrutinio. Y esa copia, es decir, donde declara que determinado candidato ha sido electo. Entonces, la Junta Electoral emite la copia del acta escrutinio. Y esa copia del acta del escrutinio es lo que significa, o lo que sería el diploma de electo, que ese diploma de los electos es lo que el candidato presenta cuando se incorpora a la Cámara respectiva. Por eso trato de ir con los dos temas. Entonces, el control de los requisitos constitucionales, ¿se acuerdan del 48 para el caso de los diputados y del 54 para el caso de los senadores? Tiene como un doble control. ¿Por qué? Porque esos requisitos constitucionales primero se verifican o se controlan ante la justicia electoral cuando en definitiva se presenta ese candidato a tal fin, y también esos requisitos constitucionales se controlan por la Cámara respectiva cuando ese legislador tiene en su mano el diploma y pretende en definitiva incorporarse a la Cámara respectiva. Por eso les decía que el tema del control de los requisitos constitucionales es como que tiene un doble control ante la justicia electoral y ante la Cámara respectiva. ¿Cuándo se controlan todos estos requisitos constitucionales en virtud de la atribución del artículo 64? En las sesiones preparatorias. Hoy en un ratito vamos a hablar de sesiones, simplemente les digo que hay 4 tipos de sesiones: preparatorias, ordinarias, de prórroga y de extraordinarias. Entonces, el contralor por parte de la Cámara de estos requisitos constitucionales se realiza en las sesiones preparatorias, que en un ratito les comento cuándo son. Bueno, también todas las impugnaciones que ese candidato electo quiera realizar lo tiene que hacer en las sesiones preparatorias. Simplemente les digo para que vayan como conociendo estas sesiones preparatorias, no están establecidas en la Constitución Nacional, sino que surgen de los reglamentos internos de cada Cámara. Bueno, y ahora sí vamos con los fallos, que ahí con los fallos es como que van a ver cuál en definitiva fue la posición de la Corte y cuál fue la posición de la Cámara de Diputados. Un fallo muy cortito, que es Provincia de Chaco contra Estado Nacional, del año 1998, Provincia de Chaco contra Estado Nacional de 1998, ahí lo que ha hecho la Corte es reiterar la doctrina que todo lo relativo al artículo 64, es decir, este contralor que realiza cada Cámara de los requisitos constitucionales, es una facultad privativa de cada Cámara. Por ende, una facultad discrecional o privativa de cada Cámara. Y por lo tanto, al ser una facultad privativa, constituye una materia no revisable, es decir, que no es pasible del control judicial. Después vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, con relación a esto, ¿vamos bien hasta ahí?
Sí, ¿qué año era? Perdón, 2007 no es, ¿no? Porque yo veo uno acá, 2007, no. Usted dijo... No, no, ahora vamos con dos casos bastante larguitos. Yo les hablé simplemente Provincia del Chaco contra Estado Nacional del año 1998. 1998, bien. Ahí lo que hace la doctrina de la Corte establecer que este juicio que tiene que hacer las cámaras sobre la validez de los títulos es una facultad privativa de cada una de las cámaras. Por ende, no constituye materia judiciable. Pero la Corte, en reiterados fallos, establece, por la propia jurisprudencia de la Corte, establece que cuando hay un caso o una cuestión judiciable, caso o cuestión, eso sí es revisable judicialmente. Y los dos casos que le traje, que fueron como casos como bastante complicados, es el caso Bussi y el caso Patti. No sé si alguno tiene idea de qué se trata, o lo escuchó, o pudo leer algo. Caso Bussi y caso Patti. ¿Alguno tiene idea de algo o no de esto? ¿Alguien saben quién era Bussi, quién era Patti? Silencio de tumba ahí. Bussi fue el gobernador de Tucumán en una época, bueno, también un ex militar. Patti Bien. también participó, ¿no? No, Patti más en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ya vamos a situar primero a Bussi. Como el interrogante, antes de hablar del caso que les quiero comentar, es el siguiente. Si cabe, por decirlo, la alternativa que las cámaras, siempre por separado, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, juzguen la idoneidad de un candidato en virtud del artículo 16. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no juzguen la validez de los requisitos constitucionales, como estábamos hablando del 64, sino la idoneidad del artículo 16 de la Constitución Nacional para, en definitiva, admitir o rechazar el diploma de ese legislador. ¿Se entiende un poco la pregunta? Que no sea en virtud de comprobar o verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, sino que sea en virtud de juzgar sobre la idoneidad de ese candidato del artículo 16. ¿Qué pasa? Vamos a ponernos en contexto. Bussi... ¿Usted quiere decir si está preparado para el cargo? No sería preparado para el cargo. Si la Cámara, vamos a hablar concretamente, y ya voy entrando en Bussi, si la Cámara de Diputados tiene facultad para rechazar o aprobar el diploma de un legislador electo, es decir, que pasó todo el control que realizó la justicia electoral, no en virtud de que, por ejemplo, le falte un requisito constitucional, no en virtud de que, no sé, le falte la edad o le falte la residencia, sino en virtud de la idoneidad del candidato en virtud del artículo 16. Es decir, esto es un poco como el interrogante, que por eso ¿La moral sería? Tal cual, porque ahora estoy como entrando en Bussi, ¿no? Le dejé primero como la pregunta teórica, y entro sí en Bussi. Bussi había sido elegido había sido propuesto como candidato a diputado nacional, ahora les estoy leyendo esta parte, para las elecciones generales de 1999, en la lista presentada por el partido Fuerza Republicana. Ante la justicia electoral. En esa ocasión cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 48. En consecuencia, su candidatura fue oficializada. ¿Qué quiero decir con esto que fue oficializada? No hubo impugnaciones de ningún tipo, finalmente resultó electo, fue proclamado y la Junta Electoral les pide este diploma que yo les hablaba antes. ¿Qué pasa? Cuando Bussi intenta incorporarse a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados rechaza el diploma de Bussi, pero no porque, insisto, porque le falta un requisito del 48 o por algún otro tema, sino concretamente lo que, no me acuerdo que una de las chicas que habló, alegó la Cámara de Diputados inhabilidad moral. ¿Por qué inhabilidad moral?
porque Bussi había sido un alto funcionario del último gobierno de facto. Hago un paréntesis. En ese momento, cuando la Cámara de Diputados alega la inhabilidad moral y por ende le rechaza el diploma a Bussi, Bussi todavía no tenía sentencia condenatoria por esos delitos cometidos como alto funcionario militar durante el gobierno de facto. Estaba en proceso. Bueno, entonces, vamos a situarnos. ¿Se entendió? Bussi había sido electo, la Junta Electoral le expide este certificado, no había sufrido en toda la etapa preelectoral ningún tipo de información, sí, que la y interrumpa. termino así redondeo la idea. Y entonces, con ese diploma, Bussi lo que pretende incorporarse a la Cámara de Diputados, porque era un diputado electo, y lo que hace la Cámara de Diputados le rechaza su diploma alegando inhabilidad moral porque él había sido integrante del gobierno de facto. Sí, te escucho. Les quería como Sí, situar los hechos. se entiende lo que dice. Sí. ¿Y de dónde sale, digamos, la idoneidad? ¿A qué se refiere en el artículo 16? Yo lo busqué acá en el diccionario y dice: idóneo es aquel que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinado. O sea, ¿cómo se interpretaría esta idoneidad del 16 como moral? Como dice... Bueno, lo que consideró la Cámara de Diputados, que si una persona, en este caso Bussi, está procesada, pero insisto con esto del proceso, es decir, quiero hacer una salvedad acá, ¿no? No que estoy defendiendo ni al gobierno militar, ni mucho menos, porque insisto con esto porque lo que quiero al final de que vean en definitiva los argumentos de la Corte. Lo que la Cámara de Diputados consideró que una persona que en definitiva es electa como diputado de la Nación, con todo lo que ello conlleva, y estando procesado, y me refiero, y lo que se le estaba imputando era la comisión de delitos, y fíjense, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, la Cámara de Diputados no lo consideró idóneo, es decir, por esto de inhabilidad moral, para ejercer en definitiva la función de diputado de la Nación. Es como una construcción que realiza la Cámara en virtud del artículo 16. Supuestamente una persona que está procesada por delitos de lesa humanidad no puede ser idóneo para jurar como diputado de la Nación, con lo que en definitiva conlleva esa figura. Pero insisto con que estaba procesado, ¿no? Porque quiero que ahí es el punto. Ese fue en definitiva el argumento que utiliza la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que hace Bussi? Control difuso, ustedes ya lo saben de constitucionalidad, interpone acción de amparo, en primer término se la rechazan, en segundo término se la rechazan, y llega Bussi por recurso extraordinario ante la Corte Suprema. La Corte Suprema, ¿por qué es importante esto de Bussi? Por primera vez y por unanimidad consideró justiciable la cuestión debatida en el caso de Bussi. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Vieron que cuando yo les decía hace un rato que todo lo relativo a la admisión o rechazo del diploma del legislador electo es una cuestión exclusiva, privativa y no revisable porque es discrecional de cada una de las cámaras. Bueno, la Corte Suprema en el caso de Bussi lo que interpreta que sí, es así siempre y cuando no exista un caso o una circunstancia concreta. Y exactamente lo que dice la Corte, se los leo, dice: pues planteada una causa, no hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver acerca de la existencia y los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los departamentos legislativo, judicial y ejecutivo, y del deslinde de atribuciones de estos entre sí y con respecto a los de las provincias. Es decir, ¿qué es lo que dijo? Y acá les hago otro paréntesis para que se entienda. En el caso Bussi, la Corte intervino 3 veces. 3 veces en 3 momentos. Por eso es un poquito largo. Entonces, la primera intervención que realiza la Corte es que la Corte considera que es justiciable, que es revisable la cuestión debatida. Y la Corte, otro párrafo de esa sentencia, dice que el pueblo puede elegir en comicios libres a quien lo gobierne según le plazca. El pueblo puede elegir en comicios libres a quien lo gobierne según le plazca. Entonces,
primera intervención de la Corte Suprema declara que es justiciable el caso Bussi, y por ende, es decir, para que quede claro, ¿qué sería justiciable del caso Bussi? Es justiciable el rechazo del diploma de Bussi que realizó la Cámara de Diputados. Esa facultad del artículo 64, en la primera intervención que realiza la Corte en el caso Bussi, lo considera que es justiciable. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Vamos bien hasta acá o me quieren preguntar? Todo bien. Les digo una cosa, cuando les pregunto si pueden preguntar, también tomo agua, porque con todo esto se me seca bastante la garganta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, primera intervención de la Corte, insisto, en el caso Bussi declara que es justiciable o judiciable el rechazo del diploma de un diputado electo por la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Ahí no termina la batalla legal, porque la Cámara Nacional Electoral, fíjense en este punto siempre, y les digo lo mismo, en el 64, como siempre tenemos a cada una de las cámaras del Congreso y la justicia electoral. Entonces, la Cámara Nacional Electoral consideró que la cuestión carecía de un interés legítimo. ¿Por qué? Porque la banca de Bussi había sido ya ocupada por un legislador suplente. Entonces Bussi no puede acceder a esa banca. Esa fue como el segundo momento donde interviene la Corte. Cuando, después de la primera intervención de la Corte, cuando la Corte declara que la cuestión es justiciable, el rechazo del diploma de Bussi, y pretende otra vez Bussi incorporarse a la Cámara de Diputados, lo que le dice, en definitiva, la Cámara Nacional Electoral, que ya el suplente de Bussi estaba en posesión de la banca. Por ende, como que, hablando para que se entienda, Bussi no tenía lugar en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué es lo que hace Bussi? Apela por segunda vez ante la ante la Corte Suprema. La Corte Suprema, en la segunda intervención, sostiene que la cuestión no había caído en abstracta porque todavía, en definitiva, el mandato del diputado Bussi no había caducado, no había finalizado, es decir, todavía el mandato del el mandato de Bussi todavía no había fenecido, es decir, estaba vigente el cargo de Bussi. Entonces, lo que manda otra vez en la segunda intervención de la Corte Suprema es que Bussi se tiene que incorporar a la Cámara de Diputados, es decir, porque su mandato estaba vigente. Ante esta nueva intervención de la Cámara de Diputados, y ante esta situación, ahora la que apela por tercera vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya es la Cámara de Diputados. Es decir, no se da por vencida y plantea un tercer recurso extraordinario que la Corte lo rechazó por mayoría de votos. Sigo un poquito más y después, si no entienden algo, me hacen una pregunta, porque a mí lo que me interesa, si bien yo le tengo que contar a ustedes todos los hechos, me interesa sí los argumentos de Corte. Estos fallos, el primer fallo se emitió, el primero, el 11 de octubre del 2001, fue la primera sentencia de la Corte. Y el tercero fue el 13 de julio del 2007. Fíjense, el primero 2001 y el tercero el 2007. ¿Qué pasó ahí? Del 2001 al 2007 hubo cambios en la Corte, en la composición de la Corte. No obstante, la Corte siempre se mantuvo en la misma posición, en el sentido que es revisable la decisión de las cámaras del Congreso de rechazar el diploma del legislador electo. Y acá voy a la parte sí medular, que es lo que más me interesa que ser clara en esto. La Corte entendió que las facultades conferidas por el artículo 64 de la Constitución Nacional a las cámaras del Congreso
no son exclusivas y excluyentes. ¿Por qué? Porque el artículo 116 de la Constitución Nacional dispone que corresponde, ustedes saben bien, al Poder Judicial, el conocimiento y decisión de todas las causas. Por ende, el artículo 64, lo que ha establecido la Corte, no autoriza a que las cámaras del Congreso a examinar la idoneidad moral anterior a la elección de los elegidos. Ahí es el punto medular. Y voy con esto que es como que capaz que lo que más se entiende. Lo que hace la Corte, concretamente en el caso de Bussi, es hacer armonizar y diferenciar el artículo 64 y el artículo 66. Y ese es el punto crucial del debate. Es decir, precisar quién está facultado a esto que hablábamos recién con Lucas, quién está facultado para valorar el requisito de idoneidad de los candidatos electos acusados por graves delitos cometidos durante la época de facto, pero que fueron antes de la elección y sin condena. Ahí lo que establece la Corte, pese a que no nos guste, que ahí sí está el principio de inocencia del artículo 18, que todos tenemos que tener. Por eso yo cuando les explicaba el caso Bussi, les decía, y yo quise ser repetitiva con eso, que Bussi estaba procesado pero no condenado. Por ende la Corte en el caso Bussi establece que el artículo 64, si bien es una facultad privativa de cada una de las cámaras, no lo autoriza a cada una de las cámaras, en definitiva, a juzgar la idoneidad moral por hechos que fueron anteriores a la incorporación de la Cámara de Diputados y que en definitiva no tienen condena firme. Por eso lo que les decía, y con esto termino, es que lo que hace la Corte es diferenciar bien el artículo 64 del artículo 66, que lo vamos a ver nosotros en un rato, que el artículo 66 son las facultades disciplinarias de la Cámara, que puede en definitiva la Cámara corregir, remover o excluir a algún miembro, ahora en un rato lo vamos a ver bien, por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Entonces lo que hace la Corte en el caso Bussi es diferenciar bien estos dos artículos, el artículo 64 y el artículo 66. Lo que dice concretamente que el artículo 64, o en virtud de este artículo, no puede la Cámara de Diputados rechazar el diploma de Bussi basado en hechos en una inhabilidad moral. Y más vuelve, por supuesto, a traer la Corte este principio de inocencia del artículo 18, como que en definitiva no tiene competencia la Cámara de Diputados por el artículo 64. Sí, vamos a ver en un rato que por el 66, que serían las facultades disciplinarias que cada una de las cámaras tiene sobre sus miembros, tiene la facultad de corregir, remover y excluir de su seno. Por eso la Corte diferencia bien en el caso Bussi el 64 y el 66. Bueno, ¿preguntas? Sí, entonces esto de la moral es en todas, no solo en todos los miembros, no solo los que estuvieron en un gobierno de facto, ¿no? Sí, pero la idoneidad moral sí, pero no entraría por el 64. Ahora en un ratito, ahora voy a hablar de Patti y después llegamos al 66, ahí me vas a entender bien. Sí. Y otra consulta, sí. Si hubiera estado ya sentenciado en vez de procesado, ¿no? Sería otra la cuestión. Y sí. Pero a ver, para ser clara, no, lo que pasa es que ahí lo que pasó, ahora les doy como mi opinión, en el caso Bussi, es que toda la etapa preelectoral, ahí no hubo impugnaciones, nada, es decir, que me parece que como que, a ver, como que precluyeron etapas, se tendría como que haber aprovechado, capaz que cuando presentó su candidatura, hacer todo tipo de estas impugnaciones. La justicia electoral tendría que haber...
Claro, ahí. Pero el tema que durante también, independientemente de las impugnaciones, mientras esté procesado y no condenado, de hecho, después saliendo de bus y nada que ver, ¿no? Hablo de presidentes, candidatos a presidentes, también hubo muchos candidatos a presidente, vicepresidente, que estuvieron procesados. Es algo de los legisladores, algo de todo, ¿no? Pero el tema de cuando están procesados, con la inhabilidad moral es muy difícil, porque en definitiva ahí rige como el principio más amplio, más genérico de inocencia que tenemos todos, hasta la sentencia firme, ¿no? Por eso... ¿La sentencia tendría que mencionar la inaptitud para cargos públicos o no necesariamente? Y bueno, ahí depende, en definitiva, del proceso y puede traer, eso que decís vos, inaptitud, el delito es la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Eso sería, me refiero, hay que ver el proceso penal, si lo pidió el fiscal, cómo actuó, es decir, pero sería ideal, es decir, sería ideal que para a mi criterio, ya salgo de los legisladores, que cuando hay delitos, ustedes cuando vean derecho penal van a encontrar que son delitos contra la administración pública, hay un capítulo, delitos contra la administración pública, sería ideal que aparte de la prisión o reclusión tengan la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, ¿no? Eso sería... Claro. Porque bueno, a mí me resuena esto. no. ¿Cómo? Que me resuena, porque ¿quién es juez para, digamos, juez de la moral del otro? Pues nosotros estuvimos hablando de esto en filosofía un poco, Sí. y hay tantas morales como, qué sé yo, personas quizá. Entonces está bien la pregunta que hace Josefina, porque dice quizá en la sentencia debería decir, o entiendo yo que, bueno, los delitos de lesa humanidad, bueno, está bien, todos los ven de una determinada manera, pero la moral de una persona que no haya estado en esos delitos es como, ¿quién es Sí, juez para digamos, de la moral? ¿Se entiende lo que digo? Sí, te entiendo, pero por eso, para no hablar de inhabilidad moral, que te entiendo por dónde vas, y yo también opino como vos, me parece que lo ideal es, en el caso Bussi, o en el caso de un ministro, o en el caso como ha pasado del vicepresidente, de un vicepresidente, sería ideal que sea la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, porque ahí no entrás, después no, en el caso que se presente, no entrás en definitiva por la moral, entrás por una sentencia condenatoria, me parece como más encasillado, ¿no? Pero bueno, no siempre traen esta pena accesoria. Bueno, una doctrina similar al caso Bussi es el caso Patti, pero esto es como más corto. Patti había sido un legislador electo por la provincia de Buenos Aires, mientras también, lo mismo que Bussi, es decir, porque también, ojo, quiero decir una cosa, un poco cuando les leí el párrafo de la Corte, ¿no? No se olviden que tanto esto no nos tenemos como que esta arista no tenemos que olvidar. Tanto en el caso Patti como en el caso Bussi, lo eligieron, ¿no? Entonces, hablando un poco filosóficamente, como decía Lucas, ¿qué pasa con el voto de toda esa gente que lo eligió? Que se sintió representada por Bussi o se sintió representada por Patti. Me parece que ahí también es el punto, ¿no? Porque en definitiva, los diputados que representan al pueblo de la nación, bueno, hay gente que lo eligió. Entonces, ahí es donde capaz que también son como varias aristas y es como que son bastante interesantes los casos, ¿no? En el sentido, gente que lo eligió, la Cámara de Diputados que no le permite ingresar, la Corte que habla del principio de inocencia. Bueno, ahí es como que hay como que armonizar todo. Les decía, el otro caso es Patti. Bueno, Patti había sido electo como legislador, como diputado de la provincia de Buenos Aires. Él, mientras también hubo rechazo de su diploma para ingresar en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? También Patti, durante el último gobierno militar, estaba procesado por delitos contra las personas, y lo que pasó con Patti fue que mientras estaba, mientras se estaba desarrollando el proceso, es detenido Patti. ¿Qué pasa?
cuando intenta, porque él había sido elegido como diputado, cuando intenta ingresar en la Cámara de Diputados, lo que se considera que ahí, fíjense cómo funcionan todas las instituciones, que ahí podía, recobra la libertad, porque una de las cosas que ustedes vamos a ver en la clase que viene, es que los legisladores tienen fueros parlamentarios, ¿no? Inmunidad de opinión, inmunidad de arresto con desafuero. Entonces, ¿qué pasa? Patti, cuando al ser proclamado diputado y tratar de ingresar en la Cámara de Diputados, recobra su libertad porque tiene fueros parlamentarios. ¿Qué es lo que le dijo la Corte a Patti? Utiliza los mismos argumentos que Bussi, avala la posibilidad de que asuma su banca, pero sin embargo la Cámara de Diputados no le permitió asumir, ni jurar, ni hablar, y lo que hacen con Patti directamente votan el desafuero. Al votar el desafuero, acto seguido, Patti vuelve a la cárcel y se sujetó al proceso penal. Ahí uno de los diputados, que fue bastante criticado en su momento, estoy hablando del año 2008, un diputado, Miguel Bonazo, fue terrible lo que dijo, concretamente dice que como que Patti no podía ingresar en la Cámara de Diputados y que, no sé, concretamente, que como que la decisión de la Corte la trata de desplazar, de quitarle importancia, porque dice concretamente que los jueces no lo votó nadie, y entonces cuestiona la legitimidad de los jueces de corte, porque al no compartir el criterio de los jueces de corte, sostiene bastante, siendo diputado, bastante lamentable lo que dice. Una burrada. ¿Eh? Una burrada. Tal cual, como que a los jueces no, como él no estaba de acuerdo, lo que decía la Corte, como diciendo, a los jueces no tienen legitimidad porque no los votó nadie. Bueno, en el caso de, la diferencia en el caso de Bussi con el caso de Patti es esto que les digo, ¿no? Que ahí sí, Patti estaba preso, recobra la libertad porque tiene los fueros parlamentarios, pero luego cuando lo desaforan de la Cámara, que ya vamos a ver el desafuero en el artículo 70, ahí vuelve a quedar detenido. Pero lo que hace la Corte, en el caso Patti, reitera la doctrina de Bussi. Bueno, así que esto es un poco lo que les quería comentar con relación al primer punto, al artículo 64, que es la primera parte, ¿no? La elección de título de sus miembros. Voy a ir pasando, porque me demoré bastante con esto, voy a ir pasando como las cosas sencillas. En el artículo 67 tienen el juramento de los legisladores. Acuérdense que tanto como el binomio presidencial, presidente y vice, como los miembros de la Corte Suprema, también los legisladores, por el artículo 67, tienen que jurar. Y sí voy a esto que se relaciona con lo que veníamos hablando, que son las facultades disciplinarias frente a sus miembros. Y ahí les pido si ustedes pueden leer el artículo 66. Si alguno lo tiene a mano. Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno, pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. Bueno, como les decía, lo mismo que el 64, el 66, tiene varios puntos incluidos. Tiene toda la parte de reglamento, que si llegamos lo vemos ahora en la clase que viene, y tiene todo el tema de las facultades disciplinarias y de la renuncia de los legisladores, como varios puntos contenidos en el mismo artículo. ¿Qué es esto de las facultades disciplinarias de sus miembros? Fíjense que lo que establece el artículo 66 va de menor a mayor, establece la corrección, la remoción y la exclusión. Como les decía, como veníamos hablando hace un rato, como cada una de las cámaras es el juez
con relación a sus miembros, puede calificar la conducta de sus miembros. Y sería, los puede corregir y hasta los puede remover y hasta expulsarlos de su seno. Esta competencia que tiene la Cámara es como para ordenar un poco el trabajo, ordenar las deliberaciones y el trabajo parlamentario. Ustedes no sé si alguna vez han visto, porque hay un canal que pueden ver, de hecho, todas las deliberaciones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, muchas veces hay excesos verbales, insultos, disturbios, se exceden cuando le dan un determinado tiempo para el uso de la palabra. Entonces, estas correcciones disciplinarias no están en la Constitución Nacional, sí surgen de los reglamentos internos de cada Cámara, y puede ser un apercibimiento, una multa o privación del uso de la palabra en la sesión respectiva. Esa es la más leve, la corrección. Después pasamos a la segunda, que es remover. En el caso, hay que diferenciar la segunda, que es la remoción, de la tercera, que es la exclusión. Acá sí, la remoción no la vemos como una sanción, sino que se ve como una limitación. ¿Por qué? Porque fíjense que habla de inhabilidad física o moral, es decir, ¿qué quiero decir esto? Si hablamos de inhabilidad física, no estamos hablando de una sanción, sino un legislador, piensen que, no sé, que tenga una ACV y que no pueda, en definitiva, renunciar, o que tenga cualquier tipo de afección que le haga imposible presentar su renuncia. Bueno, por eso insisto, la segunda causa esta de la remoción, al hablar de inhabilidad física, no sería la sanción como sí vamos a ver en la remoción. Y lo importante, que la remoción no hay que, me refiero, no hay que diferenciarla del desafuero. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a ver que el desafuero es un instituto diferente y la Constitución exige que el desafuero se adopte en juicio público. Entonces, simplemente, la remoción sería para casos de inhabilidad física, o por eso, inhabilidad moral, como dice el artículo 66, inhabilidad moral, pero sobreviniente a su incorporación. Esa parte donde dice inhabilidad moral sobreviniente a su incorporación es la armonización de las normas que la Corte hace en Bussi. Cuando yo les decía que diferencia bien lo que es el 64 y el 66. Es en esa parte, inhabilidad sobreviniente a su incorporación. Y la última de las sanciones disciplinarias sería la más grave, que es la exclusión, cuando habla excluir a los legisladores de su seno. El artículo 66 no especifica las condiciones de la procedencia de esta medida, pero lo que se entiende que tienen que ser causales de mayor gravedad que las de la remoción. Se requiere una mayoría agravada para tomar esta decisión. Hoy, si llegamos, vamos a ver si llegó a darle ya mayoría y quórum. La mayoría es 2/3 de los miembros presentes. Y un caso, les menciono nada más 2 casos, no para que sepan todo el caso, pero sí sepan en qué casos, por ejemplo, la Cámara de Diputados removió a sus integrantes. No sé si ustedes se acuerdan del caso del diputado Luque. El diputado Luque era el padre, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, pero era uno de los imputados en el caso, ¿se acuerdan de María Soledad, el caso de Catamarca? Bueno, lo que hace él, fue uno de los primeros femicidios que conocimos, ¿no? Todavía no estaba el femicidio, pero fue un caso, ¿alguno se acuerda algo de ese caso? Ayer habló Vicente un poco. Bueno, el caso de María Soledad Morales fue, bueno, hace tiempo, yo me acuerdo, yo iba a la facultad, fue uno de los primeros femicidios, pero fue terrible. Bueno, dentro de los implicados estaba el hijo de este diputado Luque. Este diputado Luque, lo que en un momento hace declaraciones al diario Clarín, diciendo que si su hijo si hubiese sido culpable, él tenía digo, en pasado, como todo el poder suficiente para encubrirlo. Dijo eso, es un diputado nacional.
Entonces, a raíz de esas declaraciones que realiza en el diario Clarín, fue excluido, es decir, se utilizó esta figura de la exclusión, se votó y fue excluido del seno de la Cámara de Diputados. Y después otro caso fue de la diputada Norma Godoy, que en el caso de Norma Godoy, no sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo, estoy leyendo, pero no está acá, no me acuerdo del programa, era hace mucho, con Tonietti, bueno, le realizan una cámara oculta a esta diputada, y esta diputada lo que hace, en esa cámara oculta, había informado el desvío de aportes del Tesoro Nacional, es decir, en definitiva, como que confiesa el delito, y luego estos dos periodistas publican la nota, no me puedo acordar cómo se llamaba el programa de televisión, ya me va a salir, uno era Tonietti, y a raíz de eso, cuando en el programa de televisión ponen esta cámara oculta que se le había realizado a la diputada Norma Godoy, y ella admite, en definitiva, el desvío de fondos del aporte, desvío de fondos, a punto doc, creo que era punto doc, sí, creo que era punto doc. Bueno, cuando ella, bueno, cuando se pone me refiero en el vivo, toda esta cámara oculta que le habían realizado a las diputadas, bueno, esto dio origen, que ya estaba confesando un delito, ella igual presenta rápido su renuncia, no le aceptan la renuncia, y los diputados no trataron esta dimisión y la expulsaron del seno. Así que bueno, fueron esos dos casos de exclusión. Otro caso que podría haber sido y no fue, no sé cómo decirlo, ¿se acuerdan de ese diputado que tuvo un hecho desagradable frente al Zoom el año pasado, septiembre, octubre? No me quiero meter en camisa de once varas. ¿Se acuerdan? El diputado vía Zoom que estaba con su mujer o su novia. Bueno, ese diputado, si no hubiese renunciado, era también factible de la exclusión. Bueno, sin meterme en lo que hizo. Estas facultades también disciplinarias de las cámaras, concedidas en la Constitución a los propios legisladores, también en algunos casos pueden emplearlas frente a terceros. Acá frente a terceros es como más complicado, ¿no? Ustedes se acuerdan o lean, porque esto fue de la primera parte, el caso Sojo, cuando eran todas, ¿se acuerdan cuando yo les dije que lean todas las cuestiones, la parte de control de constitucionalidad y las cuestiones políticas no judiciables? ¿Se acuerdan que Sojo era dueño de un diario y hacía unas caricaturas? Bueno, vean ahí en ese caso cómo concretamente a Sojo la Cámara de Diputados le había establecido concretamente un arresto, ¿no? Entonces, vean un poquito, y también les voy diciendo los nombres, en el caso Peláez del año 1995, lo que hace la Corte restringe más, porque fíjense que la Cámara de Diputados pueda imponer una sanción disciplinaria a un tercero, ya ahí estamos tocando otros límites, ¿no? Entonces lo que hace concretamente en el caso Peláez de 1995, restringe más la postura, y ahí sí establece en qué condiciones las cámaras pueden imponer sanciones disciplinarias a terceros. Bueno, van a leerlo siempre que no se configure un delito, que sea una falta, es decir, va estableciendo la doctrina a la Corte. Bueno, les quiero llegar, a ver, todavía estamos bien. Con relación a hacer su propio reglamento, es el artículo 66, lo vemos la clase que viene. Quiero que lean el 65, que es la simultaneidad en las sesiones. Artículo 65, ¿pueden leer? Sí. Yo leo, ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra.
Bueno, vieron que cuando yo la clase pasada traté de ir definiendo poder legislativo, que yo les decía que es un órgano compuesto, ¿no? Me refiero y complejo. Bueno, acá es donde lo vemos. Ahora les voy a decir qué pasa en la práctica. Este artículo 65, habla de la simultaneidad de las sesiones y es para establecer como un control interórganos entre las cámaras. Es decir, que ninguna de ellas puede suspender sus sesiones por más de 3 días. Esto es lo que dice la Constitución. En los hechos, las cámaras no ejercen el control interórganos y no dejan de funcionar porque la otra no lo haga. Así que es como que un artículo medio perdido, por decirlo, en la Constitución. Lo que sí me interesa que veamos los casos de asamblea legislativa. Asamblea legislativa, ya ustedes saben bien que la regla general es que cada cámara actúe separada de la otra. Por excepción, cuando se reúnen en el mismo recinto, en forma conjunta, decimos que es un caso de asamblea legislativa, porque en general, la regla general es que cada una de las cámaras actúa en forma separada de la otra. ¿Cuáles son? Yo les voy a decir los artículos para ir un poquito más rápido y entrar en sesiones. ¿Cuáles son los artículos de Asamblea Legislativa que están dispuestos expresamente en la Constitución Nacional? Por ejemplo, el artículo 93, cuando se toma juramento al presidente y al vicepresidente, y también el artículo 99, inciso octavo, es decir, cuando se recibe el informe del presidente de la Nación con motivo de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, ¿no? Entonces tendríamos ahí los casos expresos de la Constitución, el artículo 93 y el artículo 99, inciso 8. ¿Cuáles serían los casos implícitos cuando se determina qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia de la Nación por falta de presidente y vicepresidente, si ya en los casos de acefalía? Ahí estamos hablando del artículo 88 de la Constitución Nacional. Y también cuando se proclama electa la fórmula del presidente y vice en los casos de los artículos 97 y 98. Entonces, vuelvo a repetir, los casos implícitos sería el artículo 88 y los artículos 97 y 98. Yo les voy diciendo los artículos, así después ustedes los van leyendo. Y los casos discutibles sería cuando se admite o se desecha los motivos de renuncia del presidente y vice y se procede a una nueva elección, artículo 75, inciso 21. ¿Por qué es discutible? Porque hay casos de renuncias aceptadas por asamblea y también de renuncias que cada cámara ha aceptado por separado. El segundo caso, que también es discutible porque es la postura de Quiroga, cuando se declara la necesidad de la reforma de la Constitución, es decir, ¿se acuerdan cuando vimos la naturaleza jurídica de ese acto declarativo? Bueno, la postura de Quiroga es que se haga a través de asamblea legislativa. En sí, nunca se hizo así, se hizo a través del procedimiento de formación y sanción de las leyes. Y también otro caso discutido es cuando se declara la inhabilidad del presidente y vicepresidente, del artículo 88. Y ahora sí, quiero que veamos las sesiones del Congreso. El Congreso, a diferencia de otro órgano político, carece de continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Congreso está trabajando decimos que está en sesiones, y cuando el Congreso no está trabajando decimos que está en receso legislativo. ¿Por qué es importante? Porque hay determinadas atribuciones que tiene el Congreso que si está en receso legislativo se las delega al Poder Ejecutivo. Discúlpeme, me toca un segundito, me toca el timbre, estoy sola, grito por la ventana y vuelvo.
Disculpen, chicos. Sí, Justo con respecto a eso último... pasa nada. Perdón, que me olvidé los anteojos, ya estoy. Ahora sí, decime. Que con respecto a lo último que decía, ayer justo vimos intervención federal a una provincia, entonces cuando no está el Congreso Tal cual, trabajando es una atribución del presidente. tal cual. Por eso es importante cuando el Congreso está, esto que les decía, trabajando, que está en sesiones, y cuando está en receso legislativo. ¿Qué otra cosa para decirles? Bueno, lo que sí, esto me interesa. Entrando en sesiones, ¿no? Hay 4 clases de sesiones. Tenemos las sesiones preparatorias, que no están previstas en la Constitución, surgen de los reglamentos internos de cada Cámara. ¿Cuándo se reúne cada Cámara? No importa si no retienen las fechas, pero es para que más o menos la sepan. La Cámara de Senadores se reúne el 24 de febrero de cada año para designar autoridades y fijar días y horas de las sesiones ordinarias, y el 29 de noviembre de cada año para esto que hablamos el otro día, la renovación parcial y para incorporar nuevos senadores. Entonces, 24 de febrero y 29 de noviembre. La Cámara de Diputados se reúne dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año para elegir autoridades, y dentro de los últimos 10 días de febrero de cada año para fijar días y horas de sesiones ordinarias. Es decir, que sepan que la Cámara de Senadores tiene días fijos y la Cámara de Diputados dentro de esos 10 días se puede reunir. ¿Para qué sirven las sesiones preparatorias? Como lo que más o menos les dije recién. Eligen las autoridades de la Cámara, esto que hablamos del 64, examinan y se expiden sobre los diplomas de los legisladores que se presenten, toman juramento a los que se incorporan, organizan el trabajo, fijan días y horas de sesiones ordinarias. Eso sería un poco como, la sesión preparatoria es como organizar el trabajo de las sesiones ordinarias, ¿no? Una preguntita a veces de examen, acuérdense que estas sesiones preparatorias no surgen de la Constitución, sino de los reglamentos internos de cada Cámara. Después pasamos a las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias, luego de la reforma de 1994, se extienden del 1 de marzo al 30 de noviembre. Antes eran del 1 de mayo al 30 de septiembre. Lo que hizo la reforma, ampliar el plazo de las sesiones ordinarias. Una cosa importante que algo vimos, en el artículo 99, inciso 8, que lo vimos como recién como un caso de asamblea legislativa, acuérdense que el presidente de la Nación realiza la apertura de sesiones ordinarias. Pero lo que establece la doctrina, que igual, ahora vamos a leer el artículo 63, que es donde están, como se dispone en forma imperativa, en el caso que el presidente no realice las sesiones ordinarias, no realice la apertura de sesiones ordinarias, igual las mismas cámaras lo pueden realizar. Es el artículo, para irnos ubicando, en el 63. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Entonces, con relación a las sesiones ordinarias, lo que dice la doctrina, que precisamente como el artículo 63 está en forma imperativa, es decir, ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias, que si el presidente no realiza la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo, ambas cámaras tienen la facultad de reunirse. ¿Qué es lo que se hace fuera de esta pandemia del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en un año legislativo? Las sesiones ordinarias es todo el trabajo, valga la redundancia por decirlo ordinario, es decir, el trabajo que no requiera convocar a sesiones extraordinarias, que ahora vamos a ver, ¿no? Es decir, la función legislativa propiamente dicha. Las terceras sesiones que tenemos después de las ordinarias, tenemos las sesiones de prórroga. Las sesiones de prórroga son las que siguen a las sesiones ordinarias sin solución de continuidad,
Pero importante de las sesiones de prórroga, se tienen que convocar antes que finalicen las sesiones ordinarias, es decir, antes del 30 de noviembre. ¿Quién tiene facultad para convocar a las sesiones de prórroga? Las mismas cámaras, fíjense por el artículo 63, la última parte dice prorrogadas sus sesiones, o por el artículo 99, inciso 9, el presidente de la Nación. Es decir, que es como una facultad compartida. Las puede convocar el presidente y las puede convocar por el artículo 63 las sesiones, el mismo Congreso. ¿Qué es lo que se hace? ¿Para qué sirven las sesiones de prórroga? Es para esto que yo les decía, por si quedó pendiente algún tema que no se haya terminado de definir o de votar en las sesiones ordinarias, entonces antes que finalice el plazo del 30 de noviembre, se pueden convocar a sesiones de prórroga. Y las últimas sesiones que conocemos serían las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias son las que se pueden desarrollar a partir del 1 de diciembre, si no hay sesiones de prórroga, o después de las sesiones de prórroga. Lo importante de las sesiones extraordinarias es que las cámaras no se pueden autoconvocar. Por el artículo 99, inciso 9, el presidente de la Nación convoca a sesiones extraordinarias. Y si alguien puede leer el 99, inciso 9. ¿Lo tienen por ahí? Sí, yo lo leo. Dale. 99, inciso 9. Prórroga las sesiones. Prórroga, no sé cómo se lee eso. Prórroga las sesiones ordinarias del Congreso. Lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiere. Bueno, entonces, vuelvo para atrás. Las sesiones extraordinarias no puede el Congreso autoconvocarse, es decir, convoca por el 99, inciso 9, el Poder Ejecutivo. Se tiene que tratar de un grave interés de orden y de progreso, y lo que se dice de las sesiones extraordinarias es que son agenda cerrada, es decir, no es para finiquitar el trabajo que quedó pendiente en las ordinarias o las de prórroga, sino para los temas convocados por el presidente de la Nación. Una vez convocadas, quien debe agotar y finalizar las sesiones ordinarias, ahí sí es el Congreso, aunque la Constitución no lo diga. Quiroga Lavie tiene una postura que con esto también diferente, sostiene que el Congreso puede autoconvocarse a sesiones extraordinarias y da varios ejemplos, pero en virtud del mandato constitucional, quien puede convocar a sesiones extraordinarias por los temas del 99 o por las características del 99, inciso 9, es el presidente de la Nación, es decir, no existe la autoconvocatoria por parte del Congreso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cuáles eran los días de la Cámara de Diputados dentro de los 10 días? Dentro de los primeros 10 días de diciembre. Sí. Sí. Y dentro de los 10 días de febrero. Bien. Sí. La Cámara de Diputados se reúnen dentro de los primeros 10 días de diciembre y dentro de los últimos 10 días de febrero de cada año. Ahora entramos en otro tema. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que con el tema del COVID, a veces estoy como muy, muy dispersa, me pasa que me cuesta hasta retener las cosas, ¿no? Por eso a veces como que voy y vengo con los temas, pero he quedado, me dicen que bueno, después se va como a recuperar todo, pero he quedado a nivel neurológico, como que me cuesta tanto la clase, un poco el estudio, cuando voy a mi trabajo, así que bueno, por eso a veces disculpen si voy y vengo con las cosas, pero no sé si llamarlo incapacidad o qué, pero cuesta. Bueno, con relación, ¿están muy cansados? Porque quiero 2 temitas cortitos más. ¿Cómo están? Estamos bien, estamos bien.
Estamos bien, pues aprovecho que yo más o menos estoy bien y por eso avanzo. Dos temas nada más les quiero dar, que a veces se equivocan o se mezcla todo, que es todo lo relativo a quórum para sesiones y mayorías para decidir. Como quórum, como definición de quórum, el quórum es el número mínimo de miembros para que el órgano colectivo pueda sesionar, de modo que los miembros presentes superen a los ausentes. Les vuelvo a leer esta definición. Número mínimo de miembros para que el órgano colectivo pueda sesionar, de modo que los miembros presentes superen a los ausentes. Y el quórum surge del artículo 64, cuando en la parte que dice ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor puede compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas de cada cámara establecerá. Entonces, les decía que eso es el quórum. Por ejemplo, en algo sencillo, el quórum en senadores. Ustedes saben bien que la Cámara de Senadores tiene 72 miembros. Por ende, con 37 miembros es lo que se necesitaría en la Cámara de Senadores para que cada Cámara comience a deliberar y después vote. Por eso les digo que es el número mínimo de miembros para que el órgano colectivo pueda sesionar. Ahora bien, decimos siempre más de la mitad. Lo que no es que equivocarse, y que muchas veces ahí entramos, es una cosa, es el quórum para deliberar y luego la mayoría para decidir. Quórum para deliberar y mayoría para decidir. El quórum es condición de la mayoría para decidir. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que tener el quórum para después, de acuerdo a lo que se esté, la materia que se esté deliberando y que se tenga que votar, vemos qué mayoría se necesita. Pero es elemental primero tener el quórum. Por eso les decía, el quórum en la Cámara de Senadores, 72 miembros, con 37 tendríamos el quórum. Ahora bien, la mayoría, la regla general del artículo 66 infine y 81 es MAP, M-A-P, que sería mayoría absoluta de los presentes, es decir, sobre los votos válidos emitidos. La Constitución no lo dice expresamente, pero yo les decía que surge del 66 infine y 81 parte 3. Pero luego, y sobre todo, existían algunos casos antes de la reforma, pero luego de la reforma de 1994, hay casos que se exige mayoría agravada o mayoría calificada. Y ahí sí tenemos, que les voy a mencionar algunos, otras mayorías que tenemos MAT, M-A-T, que sería la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, y después tenemos los famosos 2/3, y los 2/3 pueden ser sobre los presentes o sobre la totalidad de los miembros. Es decir, para que quede claro. Regla general, MAP, mayoría absoluta de los presentes. Mayoría calificada o mayoría agravada, tendríamos el tema de MAT, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, y después tenemos 2/3 partes de los presentes o 2/3 partes sobre la totalidad de los miembros. Esas serían las tres mayorías agravadas. Entonces, ¿cuál sería la mayoría, la regla básica? MAP. ¿Cuáles serían las excepciones? Las mayorías agravadas. Yo simplemente, hay un montón, pero aunque sea que se acuerden un par, porque dentro de estas mayorías tenemos las que son expresas y las que son implícitas. Entonces, les voy a dar algunas. ¿Cuáles serían de MAT? Mayoría absoluta de la totalidad. Las expresas, por ejemplo, unas que ustedes vieron en la primera parte, formas semidirectas de democracia, artículo 39, párrafo 2 y artículo 40, párrafo 3, artículo 39 y 40. Coparticipación impositiva, artículo 75, inciso 2.
Asignación específica de recursos coparticipables, artículo 75, inciso 3. Aprobación de los tratados de integración con Latinoamérica, artículo 75, inciso 24. Estos cuadros, yo se los menciono, pero los van a encontrar en Quiroga, sin ningún tipo de inconveniente. Los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, artículo 99, inciso 3. Consejo de la Magistratura, 114, y Jurado de Enjuiciamiento, 115. ¿Cuáles serían las implícitas? Seguimos con MAT. Ley sobre Auditoría General, artículo 85, y remoción del jefe de gabinete de ministros, artículo 101. Ahí cerraríamos los MAT. Después tenemos 2/3 sobre la totalidad. Dentro de los 2/3 sobre la totalidad tenemos las expresas, acuérdense, a ver para que se entienda, la regla MAP. MAT sería una mayoría, pero no tan calificada como la última, que es en definitiva, o la del medio, hasta que les voy a dar 2/3 de los presentes, ¿no? Siempre 2/3 de la totalidad, no me quiero equivocar. Siempre la mayoría, 2/3 sobre la totalidad de los miembros de cada cámara, es la mayoría más agravada de todas. Quiero decir, con la mayoría más agravada es la que se necesita mayor cantidad de miembros, y por ende, ahora cuando le nombre los artículos, ustedes se van a dar cuenta que son los temas más importantes. Uno de esos, entonces, 2/3 sobre la totalidad, expresas. ¿A alguno se le ocurre un caso en base a lo que dije anteriormente? Para el 30 de la... Bueno, pero porque justo esa es la implícita, porque acordate que el 30 no dice que son 2/3 sobre la totalidad. El Claro, 30, sí. ¿te acordás todas las doctrinas que sobre los presentes, todo? ¿Cuál sería una que vieron que es algo muy importante? Estoy hablando 2/3 sobre la totalidad expresa. La mayoría más agravada. Algo muy importante que cada vez que se incorpora, algo vieron conmigo y también lo tienen que haber visto con Daniel, de la primera parte. Tratados de derechos humanos con jerarquía, ¿puede ser? Bien, esa. Entonces, todos los instrumentos sobre derechos humanos para dotarle de jerarquía, si se acuerdan la jerarquía constitucional y autorizar su denuncia, ese caso sería una mayoría agravada, 2/3 de la totalidad de los miembros que conforman cada cámara. Y la implícita es la que dijo Josefina, declarar la necesidad de la reforma de la Constitución del artículo 30. ¿Por qué implícita? Porque el artículo 30 no dice exactamente en forma expresa la totalidad. ¿Se acuerdan todas las doctrinas que vimos al respecto? Hago un paréntesis. Yo se las estoy nombrando y si ustedes van a Quiroga las van a encontrar así. La regla, las excepciones. En general los temas ustedes los han visto en cada instituto. De hecho, cuando vean Poder Ejecutivo van a ver los decretos. Lo que pasa es que capaz que las tienen todas dispersas. En el caso que sea este punto de mayorías y quórum, ustedes las tienen que tener, me refiero, en forma de cuadro en la cabeza, ¿no? Por eso insisto, con expresas implícitas. Y después las últimas que nos quedan serían 2/3 sobre los presentes. Ya no sobre la totalidad, sino los presentes. ¿Cuáles serían? ¿Se acuerdan de alguna expresa ustedes? Para designar los jueces de la Corte Suprema. Bien. Y también, algo que van a ver conmigo, cada vez que se acusa y se juzga en juicio político, artículos 53 y 59, como dijo Guille Constanzo, la designación y el acuerdo de los jueces de la Corte, también otras que le digo, nombrar y remover al defensor del pueblo, y hasta ahí. Y después, las implícitas, tendríamos unas que nos competen a nosotros, 2/3 sobre presentes implícitas, facultad disciplinaria de cada cámara, ¿se acuerdan la que acabamos de ver del artículo 66? El desafuero,
que lo vamos a ver la clase que viene, del artículo 70, y también, algo que van a ver conmigo, la insistencia que realizan cada Cámara en el proceso de formación y sanción de las leyes ante el veto del Poder Ejecutivo. Eso lo encuentran en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Ese artículo está dentro del capítulo 5 del proceso de formación y sanción de las leyes. Con esto tendrían como organizado el cuadro de mayorías. Acuérdense cuál es la regla básica y después tiene las 3 excepciones. MAT, 2/3 de la totalidad y 2/3 de los presentes. Y dentro de esa se vuelve a abrir, porque tienen los casos expresos y los casos implícitos. Bueno, no puedo creer haber hablado de corridos, ya estoy un poco mejor. Todos estos temas que fuimos viendo es lo que atañe a derecho parlamentario, ¿no? La clase que viene, y les quiero dar los puntos que vamos a ver, así que ustedes pueden leer, voy a arrancar con el 68, 69 y 70, es decir, inmunidad de opinión, inmunidad de arresto, desafuero. Vamos a hablar algo que nos quedó pendiente de reglamento interno de cada Cámara, de la interpelación que puede hacer cada una de las cámaras, y también de la facultad que tienen de, en definitiva, de hacer ir a cada una de las cámaras, a los ministros del Poder Ejecutivo, el artículo 71, y también del artículo 72, que sería todas las incompatibilidades. Con esto prácticamente, perdón, 72, 73 y la dieta 74. Con esto tendríamos como leídos todos los artículos del 63 al 74 que corresponden a este capítulo tercero, que sería disposiciones comunes de ambas cámaras, y es lo que en definitiva hace al derecho parlamentario. Reitero, acuérdense, la clase que viene, leer inmunidad de opinión, inmunidad de arresto, desafuero, incompatibilidades, como para seguir avanzando con derecho parlamentario. Si hay alguno que no estuvo en los primeros minutos, les decía que el parcial es el 14 de junio, así que vamos a llegar bien, porque estuve contando, tenemos, bueno, di la clase de hoy, tenemos 5 clases más para hablar de poder legislativo, así que vamos a llegar bien con juicio político, delegación legislativa, procedimiento de formación y sanción de las leyes, es decir, está bueno tener tiempo. Y vi que no enganchamos ningún feriado, me fijé el feriado del 25 de mayo, no es miércoles, así que bueno, vamos a llegar con Profe, todo. Sí. Perdón, ¿no serían 4 clases hasta el parcial? No me digas que las conté mal. A ver, contémoslas juntos. 12. Tenemos el 19 de mayo una. Vamos a contar las que tenemos ahora. 19 de mayo. Después tenemos el 26. ¿No? Sí. 26. Después tenemos... El 2. El 2 y el 9. 2 y el 9. No, si les digo... No, 16, 2, 9, 16, 23. No, pero el parcial es el 14. El 14. 1, 2, 3, 4 y con estas 5 clases. Entonces tenemos 4 clases más. Claro. Oh, fíjense hasta eso, hoy conté mal. Yo estaba re contenta, porque dije, ay, tenemos 6 clases, puedo dar todos los temas. Bueno, hasta eso conté mal. Les digo que, les soy sincera, no sé cómo explicar. No hilvano bien, a veces. Puede pasar, profe, no hay problema. No, es que, les digo la verdad, después del COVID todavía no estoy bien del todo y tengo que hacerme una serie de estudios bastante... Es muy pronto todavía. Es re pronto, sí. Profe, a mí, sí. Perdón que la interrumpa, me quedó una duda, a ver si me quedó claro. Entonces, en las MAT tenemos los presentes y la totalidad, y dentro de la totalidad tenemos implícitas y expresas. ¿Es así? A ver, tenés la regla general es MAP. Sí, la regla general es MAP. Que surge del 66 y del 81, de donde surge constitucionalmente. De las excepciones tenés tres mayorías calificadas. MAT, 2/3 de la totalidad y 2/3 de los presentes. Y cada una de ellas se vuelve a abrir en expresos e implícitos.
Ah, o sea que dentro de los presentes también tenemos expresos e implícitos. Bien, bien. No, de los presentes no, de las excepciones se vuelven a abrir. Oye, A pues yo ver, entiendo presentes y totalidad. Dentro de la totalidad, implícitos y expresas. Y ahora usted me dice de los presentes también implícitas y expresas. Serían no, 4 excepciones. vuelvo. Mayoría absoluta de los presentes es la regla básica. Ahí no tenés expresas o implícitas. Esa es la regla básica. Las tenés expresas. Después tenés las excepciones. Y las excepciones tenés MAT, M-A-T, que tenés expresas e implícitas. Después tenés 2/3 de la totalidad, expresas e implícitas. Y después tenés 2/3 de los presentes, expresas o implícitas. Para ser clara, de las excepciones es que se abre expreso o implícito. Bien. ¿Sí? Sí. La regla, es decir, para decírtelo de otra manera, donde se abre en expreso e implícito serían las mayorías agravadas o calificadas, que generalmente, fíjate que las mayorías agravadas o calificadas son, por ejemplo, para regular algún instituto que creó la reforma de 1994, como puede ser auditoría, consejo, jurado, o los temas, como hablaba Guille, los temas de mayor trascendencia, como decía Josefina, reformar la Constitución Nacional, o en definitiva todo el tema de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Es decir, cuanto el tema es relevante, es importante, siempre la Constitución va a requerir una mayoría calificada. A eso voy. Lo importante con esto es determinar cuál es la regla y cuáles son las excepciones. Las excepciones, MAT, 2/3 de los presentes y 2/3 de la totalidad. Y ahí tenés los casos expresos o implícitos. ¿Quedó? Sí. Bueno, volviendo entonces, bueno, me siento contenta que pude dar la clase. ¿Y qué les iba a decir? La clase que viene, traten, porque no conté mal, entonces vamos a apurar un poco. La clase que viene lo que voy a hacer es terminar con lo que sería derecho parlamentario. Entonces vamos a ver inmunidades, dietas e incompatibilidades. Entonces quedamos 4 clases, quedan con 4 clases, estoy como pensando, bueno, vamos a estar bien igual, porque vamos a tener, como son 2 bolillas de legislativo, como 3 clases, la anterior, la que viene, para la primer bolilla, y después 3 clases, sí, porque son 4 clases, sí, 3 clases para la segunda bolilla. Lo que les pido, la colaboración de ustedes, que puedan leer un poco de inmunidades y de dieta y de incompatibilidades, como para hacerlo un poquito más fluido. ¿Alguna otra duda? Sí, no, ninguna duda. Yo voy a leer los casos que hoy dio, a ver si me cierra esto más lo de la moral, porque entiendo los delitos de lesa humanidad, estamos todos de acuerdo, pero bueno, para ver si entiendo un poco más la idea. Y si entendés un poco más, ¿qué decís? La idea esta de inhabilidad moral, ¿no? Que habla el artículo que vimos hoy. Vos decís la causa que en definitiva la Cámara de Diputados... Claro, ¿cuál sería el argumento si no fuera un delito de lesa humanidad que te digan a vos, mirá, no estás habilitado moralmente como para Claro, asumir el pero cargo? vos fijate que en el artículo 66, cuando estamos hablando, que vimos recién, la conducta, bueno, te lo leo rápido. Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Vuelve ahí el 66 con la inhabilidad moral sobreviniente a su incorporación. Y concretamente esos 2 casos que vimos del diputado Luque y de la diputada Norma Godoy, ahí fueron excluidos por inhabilidad, bueno, no fueron inhabilidad moral, ¿no? Ahí Sí. vuelve, ¿no? Claro, pero fueron esos 2 casos únicamente, ¿no? No, hay más casos, hay más casos.
De hecho, yo les traje esos dos porque hay casos también que se han pedido la exclusión y no se han conseguido las mayorías. Porque, ¿qué pasa? En definitiva, ahí también estamos con una mayoría, por juntar todos los temas, ahí también estamos con una mayoría calificada en el 66, y después, en definitiva, ¿de qué depende? Muchas veces de ese diputado del partido político a la cual dependa, ¿no? Entonces a veces se consiguen o no se consiguen las mayorías, ya es un tema de partidos políticos. Por eso a veces hay más casos, después les comento que a veces por un tema de que no se ha conseguido la mayoría, no se los ha excluido. Pero bueno, lean, si pueden, eso simplemente cómo funcionó, Busi y Patti, como para que vean un poco pero eso de inhabilidad moral, vos fíjate que el 66 expresamente en la Constitución lo dice. Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos ya el miércoles que viene, así seguimos con Poder Legislativo. Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Gracias, profe. Bueno, de nada, chicos. Y disculpen por el miércoles pasado. ¿Pudieron leer? Disculpen, la última pregunta que les hago. ¿Pudieron leer los requisitos, cómo se eligen, cuánto tiempo duran? Sí, sí. ¿Sí? Sí, bueno, si tienen alguna duda con relación a eso, la clase que viene me dicen. Bueno, nos vemos el miércoles. Suerte. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. No, de nada.